Muy buenas tardes. Nos disponemos para la celebración de la Santa Eucaristía en el Día de la Divina Providencia. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores, familia Mendoza López, familia Álvarez, familia González Díaz, familia García García, señora Mimi, por el matrimonio Maribel y Max, Juan Morales González y familia, Guadalupe Quesada, Erika Martínez, Jesús Alberto Guadián, Luis López, Alejandro Martínez, Óscar López, por la familia Barbosa Borbón García, Adriana de la Cruz, Guille Navarro, Beto Chávez, familia Casillas Durón y Rodríguez Casillas, Chuy Macías y familia, por las familias Señor Cura José de Jesús Ortiz Briano, familia Vázquez Zacarías, Eloísa Domínguez Morán, por sus necesidades, Mendoza López, Muñoz Martínez, Díaz de León Rodríguez, señora Dulce María, por la Pastoral Social, por las chicas de la cocina de Pastoral Social, por las familias Torres Mota, Mota Robles, Álvarez Mota, Mota Hernández, Cecilia Martínez, por los padres Guillermo Yordairo y Horacio, Esparza Soto, Lulú Esparza, Moisés Millán y familia, Mario Franco y familia, Lorena Fernández y familia, por todo el equipo, por las familias y asesores fiscales. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Rubén Ortiz Briano, María de los Ángeles Nieves Mesa, Julio César Rodríguez Sánchez, Gustavo López Arellano, Marcelina Bernal, por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, ánimas del purgatorio, Aurora Díaz de León, López Castro, Rubalcaba Juárez, Mendoza López, Delgado Macías, Mendoza Gámez, Gonzalo Esparza Benítez, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en este día, 1 de mayo, que celebramos a San José, que celebramos a todos los trabajadores, pero sobre todo celebramos al Dios de la vida. Vamos a acercarnos a la mesa para que ese pan que baja del cielo nos siga alimentando. Acerquémonos a la mesa pidiendo el perdón de nuestras culpas.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplendor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», preguntó él. «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco,
y ahí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre.
Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todo el Evangelio en el capítulo 6 de San Juan nos está hablando muy hermoso estos días sobre el pan de la vida. Y Jesús lo vuelve a decir hoy: el que coma mi carne, beba mi sangre, ese tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es decir, Jesús vuelve a invitarnos a comerle, a beberle, a estar cerca de Él. Sin embargo, hoy, hermanos, podríamos bien hacer una breve reflexión sobre los hechos de los apóstoles, la conversión de Saulo, un hombre recio, duro, sabio, muy inteligente, muy apegado a la ley mosaica, con una fe inquebrantable en su ley, de tal manera que lo que él hacía, él creía que estaba bien porque estaba apegado a esa ley mosaica. Era recio, perseguía a los cristianos, les daba muerte a algunos. Sin embargo, todavía Saulo, dice la palabra de los Hechos de los Apóstoles, amenazando de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas autorizadas para traer presos a Jerusalén. Es decir, todavía despiadado, si lo vemos así. Amenazó a los discípulos. ¿Qué es lo que ellos creían? Y pensaban que les iba a dar muerte. Y si Saulo lo haya hecho en su momento, apegado a su ley, a la ley mosaica, pues él estaba obrando bien, él estaba defendiendo lo que él creía, lo que él sabía. Era recio. Pero podemos ver la figura de Pablo o de Saulo, un hombre recio, fortalecido en su fe, en su creencia, un hombre que de alguna manera era despiadado, ególatra, era egoísta, se sentía el poderoso, atemorizaba a todas las comunidades. Por eso los discípulos se escondían, porque sabían que Saulo podía. Y con esas cartas para traer presos de Jerusalén, hombres y mujeres, pues entonces estaban asustados. Es impresionante la palabra que Jesús le dice a Pablo o a Saulo cuando lo encuentra. Dice que sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor y Pablo cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa palabra de Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? Estaban escondidos los discípulos de Jesús, le tenían miedo a Saulo. Bien pudo haberle dicho Jesús: hey, espera, ¿por qué sigues a mis discípulos? Déjalos en paz. ¿Por qué sigues a las mujeres y a los hombres y a los niños? ¿Por qué quieres hacerlos presos? No, Jesús tomó otra palabra, una palabra la más correcta, la más acertada, la más sabia. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás tras de mí? Con esa palabra va a entender Jesús que Él está en cada uno de nosotros. ¿Por qué me persigues? Cuando le dice ¿por qué me persigues?, le está diciendo: si persigues a uno de mis discípulos, a uno de esos hombres, de estas mujeres, de estos niños, de esos ancianos, de estos jóvenes, a quien sea, y le des muerte o lo trates mal, lo estás haciendo conmigo, Saulo. Son cosas, hermanos, que deberíamos y debemos de entender. ¿Cómo Jesús a Saulo después es Pablo, le cambia de nombre? ¿Cómo ese encuentro con Jesús o Jesús con él hace que Saulo, Pablo de Tarso, cambie de nombre? Porque nosotros, una vez que nos encontramos con Jesús, nos hacemos el hombre nuevo. Saulo, el que persigue a los cristianos. Saulo, el que destruye, el que quiere destruir. Pero Pablo, el que después es predicador,
Es decir, hermanos, Jesús le ha dicho la palabra clave a Saulo: ¿por qué me persigues? Señal de que Jesús todos los días, desde siempre, está defendiéndonos, pero sobre todo, cada vez que nosotros laceramos o lastimamos a alguien, estamos lastimando al mismo Cristo. Eso es entendible. Cada vez que nosotros molestamos a alguien, a quien sea, estamos lastimando al mismo Cristo, y Él va a preguntarnos lo que a Saulo: ¿por qué me lastimas? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me destruyes? ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué, Saulo? Saulo simplemente escucha. Le preguntó él: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Sin embargo, había oído hablar de ese tal Jesús. Y la pregunta de Saulo es también rápida: ya no veía, porque aquella luz incandescente lo ha tumbado del caballo. ¿Quién eres, Señor? Bien, Jesús pudo haberle dicho X cosa, mas sin embargo el Señor solamente le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Otra vez, ¿verdad? Dice que los discípulos estaban amenazados de muerte por Saulo, los discípulos. Pero le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues, al que quieres darle muerte, al que lastimas, al que tienes atormentado, azorado, soy yo, Jesús. Qué hermoso es Dios y qué hermoso es Jesús. Sigue defendiéndonos, sigue diciéndonos que Él está en nosotros. El pan de la vida ahora está en nosotros, siempre está en nosotros. Y por eso le dice: sí, soy Jesús a quien persigues, levántate, entra en la ciudad y entonces allí se te dirá lo que tienes que hacer. Qué maravilloso el Señor. No lo condena, no lo castiga, simplemente le pide que se levante y vaya. Ya no ve a Saulo. Sin embargo, se confía a la palabra de Jesús, porque Saulo ya no ve, va ciego, lleva las escamas en los ojos, lleva la ceguera. Sin embargo, camina, porque el Señor le ha dicho: levántate, entra en la ciudad, entra al pueblo, porque ahí se te va a indicar lo que vas a hacer. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Una vez que hemos pecado, que hemos cometido el error, que hemos fallado, el Señor nos pide que nos levantemos. Levántate, nos da la orden, ¿verdad? Levántate y entra al pueblo de donde saliste, donde te conocen. Entra al pueblo para que vean que ya es un hombre nuevo. Ese que era pecador, ya es un hombre nuevo. Ese que estaba apegado a la ley mosaica, que no era mala en su momento porque Saulo la conocía, tenía fe en esa palabra, pues entonces regresa a ese pueblo, se te va a indicar lo que vas a hacer, pero sobre todo tienes que dar testimonio con tu vida, con tu cambio, de un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo desde ese momento lo es. Levántate. Dice que en la palabra del Evangelio, que los hombres de la carta de los Hechos de los Apóstoles que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Jesús es personal. Jesús nos habla individualmente. Jesús tiene una relación muy íntima con cada uno y no lo hace en público. Es un encuentro personal, aunque iba muchos, aunque lo acompañaban muchos. La palabra fue dirigida a Saulo y los demás ni vieron, pero sí oyeron. ¿Por qué me persigues? Y la palabra también era para ellos, porque iban con Saulo, pero no vieron a nadie. Dicen, lo llevaron de la mano hasta Damasco, y en Damasco había un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy. Y el Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas. Judas, un hombre muy común en aquel tiempo. No es Judas Iscariote, ni es Judas Tadeo, no, Judas. Había muchos nombres, como ahora tal vez José. Hay muchos José, es verdad, y muchas Marías. Judas, ve a la casa, busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Y Saulo tuvo la visión de un hombre llamado Ananías que entraba, le imponía las manos y entonces recobraba la vista. Pero Ananías le dice al Señor: ¿cómo es posible que tú me mandes si estás viendo que los anda buscando a todos los discípulos tuyos para matarnos? O sea, Ananías
tiene un diálogo con Jesús. Le dice que anda persiguiéndolos, que cómo es posible que él vaya a buscar a casa de Judas a Saulo, se le va a poner de pechito, ¿verdad? Sin embargo, hace la voluntad de Jesús, va a buscar ahí al hombre, a Saulo, y Ananías, mientras que recibe de parte de Dios la visión, Saulo también está recibiendo la visión de parte de Jesús. Vendrá un hombre, impondrá las manos sobre ti y vas a recobrar la vista. Saulo tiene una actitud maravillosa, está orando. El hombre convertido, el hombre que se levanta, el hombre que ha pecado y no quiere volver a pecar, el hombre que Jesús le ha dicho levántate, entonces se pone en oración, la oración del pecador, la oración del arrepentido, una oración confiada. Señor, he oído mucho hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, no importa, Ananías, no importa, tú ve. Otra vez, qué hermoso Jesús. Cuando Él nos manda, tenemos que obedecer. Cuando Él nos pide, tenemos que dar. Cuando Él nos habla, tenemos que oír. Y por eso le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento. Lo demás ya lo sabemos. Qué instrumento tan maravilloso. Saulo se ha convertido en un hombre nuevo y es Pablo. Entonces señala, hermanos, que el hombre viejo quedó atrás. Cuando Jesús lo ha levantado, le ha pedido a Ananías que vaya a la casa de Judas y le imponga las manos para que el Espíritu Santo se derrame. Una vez derramado el Espíritu de Dios en Saulo de Tarso, se levanta el hombre nuevo. ¿Qué comienza a hacer? A decir y a defender ahora a los cristianos. Qué maravilloso es el arrepentimiento del hombre. Es lo que hace Saulo. Porque Ananías fue, entró a la casa, le puso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo maravilloso sucedió. Las escamas comenzaron a desprenderse de los ojos y Saulo comenzó a recobrar la vista. Ay, Señor, manda a Ananías conmigo para que me imponga las manos y quite mi soberbia, y quite mi orgullo, y quite la ceguera, y quite la pereza, y quite los miedos. Ay, Señor, manda a Ananías a mi casa para que esta pandemia se vaya, para que estas escamas se retiren, para que nos imponga las manos y creamos y no tengamos miedo. Ay, Señor, manda a Ananías, porque a veces somos como Saulo, perseguimos a los cristianos y no a los que están lejos, a los cristianos que son prójimos y que te llevan el nombre propio, que tienen carne y hueso y que a veces es papá o es mamá o es hermano y no los queremos. Los perseguimos, los enjuiciamos, los condenamos, los lastimamos y entonces el Señor nos tumba del caballo y dice que la soberbia sea menos. Saulo ha recibido al Espíritu de Dios, pero Ananías tuvo que obedecer. Ya me imagino el temor tan grande de Ananías cuando llegó y le dijo, hermano mío, ¿qué esperaba? Pues tal vez que Saulo sacara algo para lastimarlo. Sin embargo, lo encontró orando. ¿Qué es lo que ha hecho Saulo? Se levanta y lo bautizaron. Luego comió, recuperó las fuerzas, se quedó unos días con los discípulos en Damasco y el que perseguía a los discípulos se hizo discípulo fiel de Jesús. Y el que los lastimaba, ahora comenzó a defenderlos para que nadie los lastimara. Más adelante escucharemos a Saulo, a Pablo, que dice, hombre, para mí la vida es Cristo, es todopoderoso. Y la muerte, pues una ganancia. ¿Por qué razón? Porque Saulo se ha convertido a Dios de tal manera que no le importa morir, porque ha conocido al Señor. Pues ahora él predica en las sinagogas y afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Ananías, ven a mi casa. Ananías entra a nuestras casas, porque también aquí está Saulo, lleno de soberbia, lleno de maldad, que debe de ser convertido. Aquí está Saulo, que no sabe amar, Saulo que no sabe perdonar, Saulo que tiene miedo, Saulo que persigue y que se cree sabio, que todo lo puede. Hay quienes,
Hay quienes saben de ciencias y de libros y dicen que Dios no. Pues ay, Señor, manda a Ananías para que les quite ese ego y sean humildes. Pues hermanos, que hoy la divina providencia siga extendiendo sobre nosotros su gracia y sobre todo que en nuestros hogares entre el Señor, llegue Ananías, nos imponga las manos y se derrame el Espíritu Santo para que digamos que Cristo es el pan de nuestra vida. Así sea. Así sea. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en la oblación ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios de
llenos están en el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Ven, Señor Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Guadalupe, Rosalío, Donaciano, María y
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros, para que cuando llegue el enviado por Jesús, Ananías, a nuestra casa, nos encuentre como Saulo, de rodillas y orando, para que seamos llenos de su Espíritu y seamos heraldos del amor de Dios. Que ese Espíritu se derrame sobre los médicos, enfermeras y enfermeros, sobre aquellos que me han pedido oración por sus enfermos graves de este virus, para que el Señor les fortalezca tanto a ellos como a su familia, por nuestros bienhechores, que no nos han desamparado en la providencia. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos, hermanos, a Dios, llenos de confianza, con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente ese saludo de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La Divina Providencia nos ofrece en el comedor parroquial comida hasta las 4 de la tarde. Es la providencia, y que gracias a muchos bienhechores, de poquito en poquito, el comedor está funcionando, sobre todo para aquellos que no tienen, que están careciendo, y también para los que quieran venir. Vamos a dar la bendición. Ayer bendijimos un pan y ahorita vamos a salir a regalar ese pan a los que pasen. Es un pan bendecido, pero para que nos lo comamos. Es un pan que podemos compartir con la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Pero sobre todo que compartamos el pan del amor de Dios, el pan de nuestra conversión, el pan de nuestra misma vida. Gracias a todos los bienhechores que tan generosamente nos están ayudando. Y también quiero pedirles a todos, hoy 1 de mayo, todo este año hemos tenido un año jubilar, algunos sacerdotes que celebraremos el 21 de mayo, bodas de plata, nuestros 25 años. En medio de este signo maravilloso de Dios,
de estos momentos críticos que pasamos, también decimos que son maravillosos. El día 21 de mayo, un grupo de sacerdotes, hermanos, vamos a cumplir nuestros 25 años, nuestras bodas de plata. No lo haremos así grande, porque grande es la Eucaristía. Aunque sea la Eucaristía, es lo más grande, lo más hermoso. Queríamos y queremos ser sacerdotes y con celebrar la Eucaristía nos basta. Pero ustedes que están en casa, ustedes que están aquí, pedirles que oren mucho por todos nosotros, para que el Señor nos siga manteniendo firmes a la vocación, llenos de celo en el amor, pero sobre todo en el servicio. Pues ese día, 21, si todavía estamos así, nuestra misa será así, en privado, pero con ustedes, en sus casas. Les participamos de este gozo, mi familia, particularmente su servidor, y les pido que sigan orando, que yo por ustedes, cada instante, cada suspiro y cada latido de mi corazón es en oración por los enfermos y por sus necesidades. Pues ahorita allá afuera vamos a repartir del pan que nos han regalado para ustedes. Oremos. Al recibir, Señor, el don de esos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y es el mes de María, que no se nos olvide rezar el Santo Rosario todo el año, pero más en este mes intensificarlo a la Virgen Santísima para que nos cubra con su santo manto. Una buena tarde y los esperamos en el comedor y aquí afuera para compartir el pan. Buenas tardes. tardes.